En estos últimos días hemos visto el caso de Paola Roldán, un caso bastante sui generis, ¿no? Un caso especial donde hemos visto una persona, una dama, una mujer que sufre una enfermedad catastrófica, ¿no? Hace 3 años Paola Roldán era una persona sana, una persona que dedicaba sus actividades cotidianas al cuidado de su familia, al cuidado de su hijo, de su esposo, se relacionaba bien con todos. Pero posteriormente, de pronto ella sufre la pérdida de la fuerza en las manos y que no podía contener. Y a ella le diagnostican esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad catastrófica grave, ¿no? Que poco a poco va perdiendo la voluntad sobre sus extremidades, sobre su vida. Y eso obliga a que tenga cuidados permanentes las 24 horas de otras personas, de la propia respiración a través de equipos. Este tema lo vamos a tratar con Paulo, mi hijo, que es abogado, es especialista en derecho penal, a fin de ir conversando un poquito. Paulo, bienvenido a este nuevo capítulo de Tres Filtros. Padre, buenos días con todos. Bueno, un tema interesante, ¿no? El tema de la eutanasia o el suicidio asistido, que también le conoce. Y vamos a comentar un poco viendo el video también, ¿no? Sí. La señora Paola Roldán. Adelantar un poco que esta discusión nace porque la señora Roldán con sus abogados, vamos a ver en el video, han propuesto una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador. Y este próximo día, lunes 20 de noviembre, se va a dar una audiencia pública y se va a tratar este tema, ¿no? A ver, bueno, entonces, como ha dicho Pablo, es una acción que se presentó se presentó ante la Corte Constitucional a fin de que dé a trámite y acepte y despenalice el tema de la eutanasia, ¿no? Ella pide en forma general para todas las pacientes, incluido ella, que tienen esta grave enfermedad. Por favor, Marcus, el video para ir comentando poco a poco. Sí, adelante. Que es que después de todo esto, la corte rechaza mi petición, será difícil. Porque sé que se sabe el mundo. Sé que quizás esta corte no lo acepte, quizás la siguiente no lo acepte, pero eventualmente esto llegará, porque es el derecho humano más básico que existe. De venir, que ellos, en paz. Y hace desorden en cada paso de su vida. Pablo, ¿por qué la eutanasia es prohibida en Ecuador? ¿Y por qué la eutanasia tiene que ser un derecho de los ciudadanos? A ver, comenzando, bueno, vamos a escuchar en el video también la eutanasia no es reconocida como un derecho, no existen sentencias que reconozcan a la eutanasia como un derecho. Primera cosa. Y segunda, en estos casos, en este tipo de casos donde si alguna persona decidiera acceder a un suicidio asistido en el Ecuador, todas las personas que hayan participado en este acto, si sean médicos o familiares, pues muy posiblemente serían procesados por homicidio. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces entiendo que la demanda que han planteado va en ese sentido a fin de que la Corte considere y analice lo que establece el COIP acerca de la muerte asistida, acerca de la eutanasia, ¿no? Entonces, ¿por qué debería convertirse en una opción en el país? Yo creo que existen muchísimos casos, también Paola Roldán lo dice en el video. Las enfermedades crónicas son una de las causas de los suicidios, no solamente en Ecuador, sino a nivel Fue nacional. la causa, dicen.
Sí, entonces eso me parece importante, ¿no? Me parece importante que se discuta, que sea un tema de discusión, como en su momento fue el aborto por violación en la Corte Constitucional, etcétera, ¿no? Varios otros El temas. femicidio, El femicidio, el matrimonio igualitario, varios temas que han sido hemos de respetar también que la Corte Constitucional. tengo entendido, bueno, el mismo abogado, el doctor Farid Simón, que es parte del equipo legal de Paola, entiendo que también Ramiro Ávila es parte del equipo. Sí, entonces conocemos que varios miembros de la Corte Constitucional tienen una visión progresista de los derechos, sí. Y veamos qué ocurre este día lunes con la audiencia que se va a ¿A dar. mi criterio crees que la Corte Constitucional dictará una aceptación con ciertos protocolos? Porque generalmente la Corte decide, pero a veces ambiguamente, ¿no? Y manda para que la Asamblea Nacional reglamente o legisle al respecto. ¿Cuál es tu criterio? ¿Crees que sí aceptará la acción presentada por Paola Roldán? Yo creo que va a haber avances, creo que sí van a haber avances, no creo que se quede en la nada esta demanda que ha sido presentada. Acordémonos que cerca, ¿no? En Colombia ya tenemos casos de suicidios asistidos que se han dado, que se han concretado. Yo creo que van a haber avances y van a haber noticias importantes en el país. No, hay que decirle también a los miembros de la Corte que en el país también se dan la eutanasia solapadamente, ilegalmente, pero se lo está dando. Se lo está dando. Y creo que es mejor legalizar, dar visos a crear protocolos a fin de que la población, en estos casos extremos estamos hablando, no es que se va a abrir el abanico para todos los casos. Son casos extremos donde que realmente las personas tienen enfermedades catastróficas que le quitan todas las posibilidades al ser humano de poder asistirse por sí mismo. Vamos a avanzar con el video, Matius, por favor, para seguir comentando, ¿no? Por esta casa han desfilado no menos de 70, 80 enfermeras. No existe nadie preparado para este tipo de manejo, al menos en este país. Cuando ingresé al hospital, una de las enfermeras alzó mi brazo y le dejó caer, sigue como se rió. Es cierto que no puede sostener su brazo. Que ese es el desconocimiento que hay. Y esto es el mejor hospital del país. El peso emocional de estar siempre en las manos de alguien más, de ser 100% dependiente de que alguien más sepa reaccionar de la manera adecuada, de que alguien más me pueda mover, me pueda quitar el dolor, me pueda rascar, limpiar la oreja, lavar los dientes. O ayudarme en una emergencia. Eso no ayuda a ningún cuidado paliativo. No hay ninguna medicina que ayude a llevar eso. Esta parte yo creo que es importante porque habla de los cuidados paliativos, ¿no? Se entiende por cuidados paliativos, aquí está el Matos también para que me corrija, pero son los cuidados que dan los médicos a personas precisamente con enfermedades terminales, enfermedades graves, ya en las etapas finales. Simplemente cuidados para evitar el dolor, ¿no? Para evitar el dolor, más no para curar, más no para que el paciente mejore, sino simplemente para que no sufra. Ahora, esto es importante, porque ella dice, desde su visión personal, dice, ¿no? No hay cuidado paliativo que te permita que alguien te ayude en una emergencia o en cosas tan cotidianas como lavarte los dientes. Y es verdad, eso es algo que la gente común y corriente o la gente que no hemos tenido enfermedades graves de esa forma no entendemos, ¿no? Hay otras visiones, hay visiones que establecen que en lugar de dar
paso a un debate sobre la eutanasia en el Ecuador. Lo que se tiene que mejorar son los procesos de los cuidados paliativos que permiten una muerte digna o que permitan que el cuidado del paciente sea en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, aquí está una experiencia personal, ¿no? Bien complejo este tema, ¿no? Como tú dices, es importante que en el país ya vayamos discutiendo esto, que la Corte Constitucional vaya considerando la posibilidad de devolver este derecho a quienes cumplan con ciertos requisitos, cumplan con ciertos protocolos, ¿no? O como decíamos, no es que se va a abrir para todos, ¿no? Hay que asumir con madurez estos temas. Ya lo dijo Paola, que es una guerrera, ¿no? De lo que se ve una persona que no piensa solo en ella, sino piensa en el resto, ¿no? Y que ventajosamente ha tenido también el apoyo y la colaboración de su familia, ¿no? Y ya lo dije después, los gastos médicos. porque tú en otro país con un sistema de salud público que no ayuda mucho, que a lo mejor no tiene esa conciencia social para con el paciente, con el enfermo, y complicado, güey. Si tal vez solo tienes una familia, no tienes un esposo, unos hijos, unos padres, unos hermanos que realmente te quieran, te amen y que tengan esa paciencia para estar atrás, qué difícil, ¿no? Entonces ella reconoce, como tú dices, si no estaría la familia atrás de ella, si no hubiera la posibilidad económica, qué complicado. A ver, Machos, por favor, seguimos con el video para poder seguir comentando. Pienso en mis papás, pienso en mi marido, en mis hermanos. Pero es más doloroso no tener esa opción. Es más doloroso que pensar que puedo atorarme, como ya me ha pasado, perder la voz, sofocarme lentamente, pensar que ni siquiera me pueda despedir, ni siquiera me pueda despedir una última vez. O sea, si bien pensar en despedirme es terrible, y ni siquiera tener la oportunidad de hacerlo es peor. ¿Qué siento? En nuestra demanda hemos acompañado un protocolo para que se pueda las personas acoger a la muerte digna. Es un protocolo que implica varios pasos, donde el primero es, la enfermedad o la situación de salud que sea incurable, que provoque sufrimientos intensos. Segundo, la expresión de la voluntad, una voluntad personal, pero además que debe ser claramente expresada y que no debe estar condicionada por cuestiones que afecten la comprensión. O sea, es un profesional de la salud que tiene que hacer un informe sobre esa voluntad. Y después, solamente con esas condiciones, podría un médico autorizado para ello, realizar el procedimiento. Eso implica que sea casi imposible que uno pueda usar esto para otros fines que no sean el de ayudar a una persona que busca tener una muerte digna y un mínimo de justicia para su vida rodeada de dolor, sufrimiento y este proceso de deterioro que en muchos casos es tan doloroso. Es una decisión personal que está acompañada de condiciones que tienen que presentarse, porque es un tema de seguridad también y de asegurar que esto no sea usado con fines deshonestos o otros fines distintos a los que se ha pensado, ¿no? Que la cuarta... Para los ratitos, Machos. Ya, aquí me quisiera hacer un comentario que me parece importante. A la demanda que presentan en la Corte Constitucional acompañan un protocolo, dice, ¿no? ¿Un protocolo qué? Para la aplicación de la eutanasia. Y se basa en 3 principios, que es lo que resume el abogado, ¿no? Y dice lo siguiente. El primero, tiene que ser la voluntad consciente, sin presiones de la persona, ¿no? De la persona que desea someterse a la eutanasia. Segundo, que se trate de una enfermedad grave, una enfermedad terminal debidamente comprobada. Y la tercera,
que sea con apoyo y asistencia de un médico calificado, un profesional de la salud calificada. Entonces creo que esos 3 principios son importantes. ¿Y por qué? Me relaciono con lo siguiente, ¿no? En base a artículos de prensa que han salido en estos días, y quiero citar brevemente una columna de Así Prensa. Y por ejemplo, el padre Juan Carlos Vasco, el sacerdote ecuatoriano y evangelizador digital, él habla de lo siguiente, que hay que tomar en cuenta también estas posiciones, ¿no? Él habla de lo siguiente y dice que la eutanasia es un grave mal moral y que tiene graves consecuencias para la sociedad. Él dice, puede ejercer presión moral sobre los ancianos, sobre los enfermos, sobre las personas discapacitadas, llevándolos a considerar la posibilidad de solicitar la eutanasia. Además, puede llevar a decisiones no deseadas y controladas sobre la vida de las personas. Crearía una presión moral institucionalizada sobre los ancianos y las personas con discapacidades, haciéndoles sentir como una carga para sus familias y la sociedad. Esto socavaría las relaciones humanas y promovería un dominio injusto de los más fuertes sobre los más débiles. Y quiero terminar con eso. Esa es una parte, ¿no? En el ámbito moral, en el ámbito religioso. Pero también a nivel social hablan de lo siguiente, que puede favorecer la autorización de la eutanasia o la despenalización de estos actos, ¿sí? En que vendría a ser un efecto para favorecer intereses ocultos de gobiernos, grupos económicos y empresas aseguradoras, ¿sí? Que ahorran los recursos de las prestaciones que están obligados a cumplir. Interesante también, ¿no? Entonces, no sé qué opinas al respecto. Bueno, yo considero que debemos debatir este tema, hay que conversar, hay que dialogar, hay que dar la posibilidad a estos casos, como dicen, puntuales, no es que se va a abrir a todo el mundo, y yo creo que vamos a legalizar el suicidio, no se trata de eso, ¿no? Pero hay casos extremos y puntuales como estos que cumpliendo con ciertos protocolos, con ciertos requisitos, no se puede negar, ¿no? Tenemos un sistema de salud pública que no va a permitir dar abasto para muchas personas. El sufrimiento de sus familiares, el sufrimiento de sus padres, de sus hijos, de su esposo, es terrible, pues, ¿no? Y ya lo decía, ella depende de un respirador mecánico para poder seguir viviendo. Ella no puede comer ya, está siendo alimentada a través de la intubación. Cualquier rato ella se puede atorar o se puede atrancar por la misma saliva. Es impresionante. Yo creo que la decisión que ella ha tomado, la bandera que ella ha asomado, ¿no? Es importante porque hay que discutir estos temas. El país tiene muchos problemas y estas circunstancias por las que Paola Rondán, que yo veo que es una mujer valiente, luchadora, 3 años ha batallado. Hay que discutirlo en el país. A veces discutimos cosas intrascendentes y no discutimos cosas importantes como estas. Sí, yo creo que todos respetamos la vida. Todos. Yo personalmente soy una persona que cree en Dios, pero considero que hay temas con los cuales tenemos que discutir y tenemos que hallarle alternativas y soluciones, ¿no? No sé, ahí tú, ¿qué piensas, no? Sí, bueno, yo por ese lado, bueno, yo también creo en Dios, por supuesto. Pero hay casos extremos, hay casos graves como estos de Paola Roldán. Yo creo que lo importante es discutir. O sea, es como en todo, ¿no? Dejar de un lado los tabús, dejar de un lado los dogmas que muchas veces nos imponen y conversar de estos temas porque son importantes. Son realidades que existen y no se puede tapar solamente con consejos o solamente con posiciones netamente moralistas. Esa es mi posición, ¿no? Entonces, no sé si seguimos viendo el video para Veamos seguir un avanzando. poquito más machos para allá poder avanzar y terminar con este tema. La cuarta causa de suicidios en el Ecuador. Yo he tenido el privilegio de que mi familia no se ha movido de mi lado, de que mis papás que han podido costear los gastos gastronómicos que ha tenido mi enfermedad.
que he tenido médicos que quieren acceder. Pero eso no es la realidad de muchos. No me imagino lo que debe ser vivir algo así, abandonado por los que te quieren, sin gente que te ame, que te rodee. Y entonces mucha gente se cuelga, se lanza del balcón, se toma pastillas, porque el Estado no ofrece una salida digna, amorosa, contenida para la gente que ya está sufriendo. Es una negligencia del Estado. Y cerrar los ojos y pensar que solo porque lo tenemos penalizado no ocurre, no solo pone en riesgo a toda esa gente, no solo exige que esa gente tome estas vidas desesperadas, dolorosas y en sufrimiento, sino que además pone en riesgo a toda la gente que acompaña. Esta es mi historia, es una demanda que tiene mi nombre, pero no es una demanda que se trata de mí. Agradecidos e invencibles. Cuando te despertaste, lo primero que me dijiste con mucho esfuerzo fue gracias. Esto fue exactamente lo que tenía que pasar. Matar. ¿Ya? Bueno, sí, no hay duda, Pablo, como decíamos, es un tema que hay que discutirlo, hay que conversar. No queremos que es un tema para tratarlo así indianamente, ¿no? Subjetivamente. La Corte Constitucional tiene un gran desafío para discutir este tema. Creo que, como ella lo dice, es horroroso, ¿no? Pensar que una persona en nuestro país, que es una gran mayoría de ecuatorianos que no tiene recursos económicos, a lo mejor tras de ellos no hay una familia para que pueda suplir, para que pueda ayudar. Hay que conversar. Y el país y la sociedad, como tú decías, no puede cerrar los ojos a esto, ¿no? En la eutanasia se está dando en el país, queramos o no queramos, solapadamente, ilegalmente, se está dando en el país y las autoridades están en la obligación de discutir esto. No es que vamos a abrir esto a un negocio, no, yo creo que hay que decirlo. Hay casos puntuales, hay que reglamentar, hay que crear protocolos, hay normas, leyes que se revierten en otros países y habrá que a lo mejor adaptarles a las circunstancias del país. En tus palabras finales, Pablo, quisiera que tú, con tu madurez, con tu capacidad como profesional en Derecho, nos digas al respecto. Nada, pues bueno, si hay un mensaje final es que estemos atentos al debate, a la audiencia que se va a realizar, al análisis que va a hacer la Corte Constitucional. Acuérdense que desde los distintos espacios de promoción social, de activismo que se puede realizar, podemos estar pendientes de lo que sucede en el país, ¿no? Es un tema importante, yo creo que debemos estar atentos y debemos informarnos. Ese es el mensaje que yo puedo dar. Y tomar en cuenta que también existen personas con esas realidades, ¿no? Y que nosotros no debemos obviar. Eso, muchas gracias. Hay que quitarnos los tabús, hay que quitarnos los prejuicios, hay que conversar obviamente estas cosas. En el país hace mucho bien que dialoguemos y conversemos. Pero para eso se necesita honestidad, se necesita transparencia, se necesita tratar de hacer bien las cosas con conciencia social, con conciencia cívica por bien del país. Son temas que no podemos ocultar, son temas que no podemos seguir tapando o guardando bajo la mesa. La Corte Constitucional bien lo va a hacer en resolver de manera favorable para todos estos sectores. Ojalá la sociedad asuma con responsabilidad y compromiso por bien de la patria, por bien del país. Porque aquí lo que decimos en 3 minutos es bueno, es verdadero y es necesario.